Capítulo 7. ¿Creó Dios el mal? Sufrimiento. En el capítulo anterior aprendimos sobre la existencia del bien y el mal. De acuerdo con las escrituras, Dios es quien define lo que es bueno y malo. Por lo tanto, no se trata ni de una ilusión ni de una construcción social. La maldad es una realidad que revela la condición caída del mundo y de todo corazón humano. También hablamos un poco de la razón por la que un Dios todopoderoso y todo benevolente pareciera no haber hecho nada respecto al mal que abunda en el mundo. En este capítulo exploraremos con mayor profundidad dicho tema. Una vez que se ha establecido que el mal es real y universal, surgen preguntas respecto al carácter de Dios y su manera de manejar la maldad y el dolor que ésta provoca. ¿Por qué sufrimos? Antes de empezar a responder esta pregunta, es necesario mencionar que el sufrimiento no es un tema que deba tomarse a la ligera. No trataré de aclarar la teología ignorando el dolor que produce la maldad en la humanidad. Debemos ser sensibles y no simplistas cuando respondemos la pregunta acerca del sufrimiento. Analicemos entonces algunas razones para el sufrimiento humano. 1. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Es importante recordar que la caída del hombre es pecado, del hombre en pecado no solo afectó a toda la raza humana, sino a toda la creación. La caída del hombre en pecado no solo afectó a toda la raza humana, sino a toda la creación. Antes de la caída no había enfermedad ni dolor en el mundo. Todo lucía muy distinto. Hoy vivimos en un lugar donde la gente envejece, se enferma y también se hace daño el uno al otro. No es lógico esperar que en este mundo caído las cosas sean como antes de que el pecado entrara al mundo. No es realista pensar de esta manera. 2. En ocasiones sufrimos por el pecado de nuestros familiares. En general, todo sufrimiento es consecuencia de la condición caída del mundo, pero eso no significa que también seamos responsables de cada sufrimiento o dolor padecido. Hay ocasiones en las que una persona sufre como consecuencia del pecado cometido por sus padres. Por ejemplo, una madre drogadicta que termina infectada con el virus del SIDA y lo transmite a su bebé. El pequeño no tiene la culpa de la drogadicción de su madre, pero sufre las consecuencias del pecado de ella. Otras veces sufrimos por el pecado de diversas personas. José fue vendido por sus hermanos. David fue perseguido por Saúl. Abel fue asesinado por Caín. Parte del sufrimiento que experimentamos en este mundo quebrantado por el pecado es provocado por personas que pecan contra nosotros. Y a la vez tenemos que admitir que nosotros mismos hemos sido causa del sufrimiento para otros. Con frecuencia sufrimos por nuestro propio pecado. Número 4. Es fácil mirar hacia afuera y acusar a otros por nuestros sufrimientos. Sin embargo, también debemos mirar hacia adentro y reconocer que con frecuencia la culpa recae sobre nosotros. Si yo me embriago esta noche, salgo en el auto y atropello a alguien dejándolo paralítico, no puedo terminar cuestionando y atacando a Dios por lo que ocurrió. Es importante que reconozcamos nuestro pecado y admitamos que no todo nuestro sufrimiento personal tiene que ver con los demás, sino con nuestra propia rebeldía y separación de Dios. En la ilustración anterior, yo soy quien ha infringido la ley. No quisiera perder la oportunidad para exhortarles a que evitemos lo que se conoce como la teología de la retribución. Los que la propugnan sostienen que la adversidad siempre tiene su origen en un pecado cometido. No estamos negando que el pecado tiene consecuencias, pero no toda adversidad es producto de mi pecado. Job es un ejemplo de esto. Sus amigos intentaron explicar que su situación había sido causada por su pecado, cuando no era así. Antes de todo su dolor, Dios declaró a Job como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Tratar de justificar toda adversidad como fruto de algún pecado cometido es un error que también puede generar mucho sufrimiento y desasosiego espiritual. 5. Sufrimos para la gloria de Dios. Esta realidad es difícil de aceptar para muchos creyentes, especialmente ahora que se ha popularizado un cristianismo espurio que solo ofrece bienestar y prosperidad material. Repito,
especialmente ahora que se ha popularizado un cristianismo espurio que solo ofrece bienestar y prosperidad material. Debemos tener presente las palabras de Jesús con respecto al ciego de nacimiento. Ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. La creencia entre los judíos del primer siglo era que si alguien nacía con un defecto físico o alguna enfermedad, era como resultado de algún pecado cometido por los padres o por el feto en el vientre. Seguramente no fue nada fácil para este hombre vivir ciego tanto tiempo, pero si reflexionamos, la ceguera fue lo mejor que pudo haberle ocurrido. Fue a través de su sanidad que llegó a tener un encuentro con Jesús, luego creyó y fue salvo. Solo unas décadas de ceguera física para ser sanado de su ceguera espiritual y pasar toda la eternidad en la gloria. Cuando vemos a alguien con una enfermedad o atravesando alguna dificultad, nuestro primer instinto suele ser buscar un culpable. ¿Qué hicieron para que su hijo naciera con esta deformidad o condición? ¿Por qué está esa mujer pasando por problemas económicos? A veces la respuesta es que ellos no hicieron nada y que existe la posibilidad de que Dios quiera glorificarse a través de esta carencia. Si te cuesta afirmar esta verdad, piensa en la cruz. El sufrimiento para la gloria de Dios es lo mejor que nos pudo haber ocurrido. La agonía de la cruz no tuvo que ver con el pecado de Jesús ni con nada que hubiera hecho María. Tuvo que ver con nuestro pecado y con la gloria del Padre. Es solo en esa agonía que encontramos salvación para nuestras almas. No olvidemos lo enseñado por el apóstol Pablo, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Es un privilegio sufrir por la causa de Cristo y a favor de sus elegidos para la gloria de nuestro Dios. 6. Sufrimos para nuestra santificación. Dios no nos salvó para dejarnos como estábamos, ni como estamos. Él desea moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Una de las maneras de hacerlo es a través de las tribulaciones. El apóstol Pablo conoció muy bien el sufrimiento por la causa de Cristo y pudo enseñarnos lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Romanos 5, versículos 3 al 4. De acuerdo con este pasaje, el carácter es el fruto de pasar por la aflicción. Recordemos que Dios está usando el mal de este mundo para nuestro bien. El Señor no nos deja en medio de la aflicción, sino que está más cerca que nuestro mismo aliento, moldeando nuestros corazones para su gloria y nuestro propio beneficio. El salmista estaba consciente de los beneficios del dolor y el sufrimiento y por eso escribió: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 71. El dolor nos lleva con frecuencia a ser obedientes, y esa es una verdad que Dios declaró muy tempranamente cuando sacó el pueblo al desierto. Al final de los 40 años de recorrido, inmediatamente antes de entrar en la tierra prometida, estas fueron algunas de sus palabras a través de Moisés. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Deuteronomio 8, versículo 2 y 3. Pero ¿no podría Dios terminar con el mal ahora? La presencia de dolor y sufrimiento en el mundo es una de las excusas más frecuentemente usadas por muchos para negar la existencia de Dios. Alegan que no pueden concebir a un Dios bondadoso y todopoderoso capaz de permitir la existencia de tanto dolor. La respuesta a este dilema es menos compleja que muchas otras, porque Dios mismo tomó la iniciativa de responder esta aparente contradicción. Lo cierto es que Dios ha respondido muchas de las interrogantes del ser humano, pero este no se ha encargado de escudriñar lo revelado con relación a la existencia del sufrimiento. Dios podría eliminarlo por completo en este mismo instante, pero eso conllevaría la eliminación repentina de toda existencia de pecado.
lo cual produciría un juicio inmediato de toda la humanidad y la instauración de su reino. Esta acción terminaría con todas las vidas del planeta, con la excepción de aquellos que hayan sido redimidos. Y aún nosotros seríamos destruidos si no fuera por la misericordia de Dios que autorrestringe su ira. Esto es como el apóstol Pedro lo explica. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Esta paciencia a la que se refiere Pedro no es otra cosa que su misericordia, como lo vemos claramente expresado en los siguientes pasajes de las Escrituras. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Lamentaciones 3:22. La palabra de Dios dice que sus ojos son tan puros que no puede ver el pecado. Habacuc 1:13. Pero aún así, Él continúa esperando por el arrepentimiento de muchos que en un futuro le reconocerán como Señor y Salvador y recibirán vida eterna. ¿Cómo es esto posible? Por su misericordia. Esta es la única razón por la que tú y yo permanecemos de pie cada mañana. Deseamos que Dios elimine el mal cuando pensamos que el mal es algo externo y ajeno a nosotros. Pero cuando nos percatamos de que el mal lo llevamos todos nosotros en nuestro interior, anhelamos la misericordia. Por eso el salmista clama en adoración: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Salmo 130, versículo 3 y 4. Dios no se ha olvidado de la maldad. Él no es ciego al dolor provocado por nuestro pecado y el de otros. Más bien, como ya mencionamos, Él desea que todo ser humano se arrepienta y sea retardado su juicio, aun si eso significa que los pecadores se burlen de su bondad o duden de Él y sus promesas. Segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4. Si Dios aplicara ahora mismo su justicia sobre la humanidad, ¿dónde estarías? ¿Dónde estarían tus familiares y amigos? Su deseo es salvar, así que retarda su juicio, pero no lo ignorará para siempre, porque Dios también desea ser justo. Eso implica permitir el pecado y el sufrimiento por un tiempo, mientras los cristianos siguen compartiendo el evangelio a toda criatura. Además, mientras Él permite la existencia del mal, expresado en sufrimiento, está llevando a cabo múltiples propósitos que nosotros no podemos discernir, aunque hay un número de ellos que son claramente visibles. El mejor ejemplo de todos es el sufrimiento de su propio Hijo durante su vida y finalmente su dolor agonizante en la cruz. Por medio de ese infierno en la tierra, Cristo nos ha rescatado del infierno de la eternidad. Si Dios es creador de todo, ¿es el autor del mal? En el capítulo anterior hablamos brevemente de esto, pero vale la pena enfatizar que Dios no es responsable por el mal que existe en el mundo. Él no lo creó. El primero en responder esta pregunta fue Agustín de Hipona, teólogo africano del siglo V. Él dijo que el mal no es una sustancia creada, sino una condición. Dios no creó el mal. Él trajo a existencia una creación dentro de la cual pudiera existir el mal, posibilidad, pero no creó la necesidad del mal. En su omnisciencia, Dios entendió que permitir el mal podría y sería usado por Él mismo para alcanzar un mejor propósito. Cuando todo haya sido dicho y hecho, veremos cómo el resultado final será mucho mejor que el producto inicial. El primer Adán podía pecar o no pecar en el ejercicio de su libre albedrío, que perdió al pecar. Pero ahora, por medio del segundo Adán, Cristo, Dios está llevando al ser humano a una nueva condición, donde no podrá pecar ni siquiera querrá hacerlo debido a la transformación de toda su naturaleza. De nuevo, el mal no es una cosa que haya sido creada, sino una condición o disposición del espíritu. No solemos preguntar, ¿quién creó el gozo? Porque el gozo no es una cosa, sino una condición o experiencia posible, producto de la relación entre mi espíritu y mi carne. El mal se originó espontáneamente, primero en el corazón de un ser angelical, Lucifer, y luego en el interior del ser humano. Ambos pecaron de la misma manera, queriendo ser como Dios. Lucifer, Satanás, me haré semejante al Altísimo.
Isaías 14:14. Satanás dice a Eva: ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, versículos 4 y 5. Énfasis añadido. Entonces el árbol fue agradable a los ojos de Eva y luego de Adán. Parece ser que la criatura no tolera ser lo que es y ha deseado ser como el Creador, tanto en el caso de Satanás como en el caso del ser humano. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios y dotados de libre albedrío. Esa libertad les permitió obedecer con libertad al Señor, pero también les hacía capaces de elegir la desobediencia, que fue precisamente lo que hicieron. Ellos abusaron de la libertad que les fue otorgada por Dios. Con Lucifer sucedió algo similar. Como dijimos anteriormente, él dijo: me haré semejante al Altísimo. Tenía capacidad de decidir y eligió la rebelión. Así es como la maldad comenzó a existir. Esto lo vemos en pasajes como Ezequiel 28, versículos 12 a 19, e Isaías 14, del 12 al 20. El bien mayor. En estos dos capítulos hemos estado hablando de cómo Dios en su soberanía utiliza el mal para lograr sus propósitos. El siguiente pasaje es uno de los más claros con respecto a lo que hemos venido discutiendo. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para su bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Entonces, de seguro que te estás preguntando, ¿cómo el sufrimiento puede cooperar para un bien mayor? Permíteme presentarte algunas de las maneras en que esto es posible. Dios usa el sufrimiento para evitar una consecuencia más grande. La lepra nos ofrece una buena ilustración para entender este punto. Esta enfermedad a veces resulta en el daño de terminaciones nerviosas de los tejidos blandos. En estos casos, el paciente pierde toda sensibilidad, incluso cuando algo está lastimando su cuerpo. La insensibilidad al dolor puede ocasionar que el enfermo termine perdiendo alguna extremidad, que se hiere con frecuencia sin experimentar dolor, o por cortaduras que la persona no siente y que luego resultan en infecciones peligrosas y con cierta regularidad, aún en amputaciones. La sensibilidad nerviosa es fundamental para el cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, así como sentir el calor del fuego nos permite quitar la mano de la llama en la cocina, Dios nos permite experimentar el dolor para protegernos de las que podrían ser consecuencias más severas producto de nuestras acciones. Dios usa el sufrimiento para atraernos hacia Él. C.S. Lewis escribió: Dios nos susurra nuestros placeres, nos habla nuestras conciencias, pero nos grita en nuestros dolores, en su megáfono para despertar a un mundo sordo. Un hombre malvado, feliz, es un hombre sin la menor sospecha de que sus acciones no corresponden, de que no están de acuerdo con las leyes del universo. C.S. Lewis, el problema del dolor. A modo personal, no recuerdo haber experimentado a Dios de manera tan cercana como cuando he estado pasando por momentos de profunda tristeza y dolor. Durante las circunstancias difíciles lo puedo experimentar de forma más real, más cercano. El profeta Amós nos muestra cómo Dios usa el sufrimiento para llamarnos y atraernos, y cómo nosotros decidimos ignorarlo. Pero yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades, y a falta de pan en todos sus lugares. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y además les retuve la lluvia, cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía, y la otra parte, donde no llovía, se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua, y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los herí con viento abrasador y plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí,
declara el Señor. Envié contra ustedes una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes, junto con sus caballos capturados, e hice subir hasta sus narices el hedor de su campamento. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Amós 4, versículos 6 al 11. Mientras que algunos intentan utilizar el mal y el sufrimiento como evidencias de que Dios no existe, las Escrituras nos enseñan que Él lo usa para revelarse compasivamente a nosotros. Dios usa el sufrimiento para moldear nuestro carácter. Cuando el cristiano se mira a sí mismo a la luz de las Escrituras, puede apreciar lo mucho que necesita ser transformado para poder caminar como Dios espera. La buena noticia es que el Señor está haciendo su obra en nosotros y promete terminarla. Salmo 138:6, Filipenses 1:6. Lo que no nos gusta escuchar es que muchas veces logrará ese objetivo de crecimiento a través del sufrimiento. Esto es lo que nos enseña el autor de Hebreos. Al presente ninguna disciplina parece causar gozo, sino tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. Así como un padre amoroso disciplina a su hijo porque necesita corrección, Dios nos disciplina a través del sufrimiento para transformarnos en la persona que deberíamos ser conforme a su diseño. Confiando en el Señor en medio del sufrimiento. El sufrimiento es parte integral de la vida en un mundo caído como consecuencia del pecado. Mientras Job sufría, se lamentaba diciendo: pues el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Job 5:7. Pablo nos enseña que el dolor es un privilegio para los cristianos, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Así como creer en Cristo es un don de Dios para nosotros, un regalo, el sufrimiento por su causa lo es también. Esta perspectiva sobria del dolor nos ayuda a afrontar las circunstancias difíciles de la vida, ya que mucha de nuestra frustración proviene de nuestras expectativas equivocadas, de lo que significa vivir en un mundo caído. Cristo nos dijo claramente: en el mundo tenéis tribulación. Juan 16:33. Con lo expresado anteriormente, no quiero insinuar que atravesar el sufrimiento sea fácil. El hecho de intentar entender algunos de los propósitos de Dios con el sufrimiento no niega la realidad del dolor. Dios mismo se duele con nosotros. Isaías 63:9. Por ejemplo, un padre está presente y con el corazón en la mano cuando participa en el sufrimiento de su hijo mientras está pasando por un procedimiento médico doloroso. Que él no detenga la mano del médico no significa que no ama a su hijo, sino todo lo contrario. Dios mira nuestra aflicción y también se aflige con nosotros, pero sabe que lo que experimentamos es para nuestro bien y por eso Él lo permite. El salmista entendió esta gran verdad y escribió: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119:71. Un antiguo texto anónimo dice algo que no debemos olvidar. Dios en su amor siempre desea lo que es mejor para nosotros. En su sabiduría, Él siempre sabe lo que es mejor. Él tiene el poder de hacer que así ocurra. Muchos podemos afirmar esto de manera intelectual, pero ¿cuántos lo creemos realmente? Solo teniendo verdadera fe en nuestro Dios omnibenevolente, omnisciente y omnipotente, podremos decir como Job, incluso después de haber perdido a todos sus hijos: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Aún después de escuchar los reclamos desesperanzados de su sufriente y amargada esposa, Job se limitó a preguntar con mucha ecuanimidad: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Job 2:10. Dudar de nuestro Dios, incluso en medio del más profundo sufrimiento, no es algo liviano. Cuando dudamos de Dios, ponemos en tela de juicio su sabiduría, poder, fidelidad, soberanía y bondad. La incredulidad del pueblo de Israel registra en el Antiguo Testamento
registrada en el Antiguo Testamento, ha quedado como un testimonio que no debemos olvidar. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces él golpeó la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob. Y aumentó también la ira contra Israel porque no creyeron en Dios, no confiaron en su salvación. Salmo 78, versículos 19 al 22. Su problema no fue falta de pan o agua. El problema ni siquiera fue la queja del pueblo. Su verdadero problema fue no haber creído ni confiado en el Señor Todopoderoso. La providencia de Dios es algo que debemos traer continuamente en nuestros pensamientos. Los seres humanos somos propensos a olvidar quién es el Señor, lo que ha hecho por nosotros y lo que está dispuesto a seguir haciendo a nuestro favor. La providencia de Dios en su orquestación que continúa de manera activa de todos los eventos que ocurren en su universo, organizados por Él de tal manera que alcancen sus propósitos y proclamen su gloria. Como escribió Jerry Bridges, la tela de araña en la esquina y Napoleón Bonaparte marchando con su ejército a lo largo de Europa, están ambos bajo el control de Dios. Es importante entonces que estemos meditando continuamente en esta verdad clave que nos ayudará a enfrentar el sufrimiento. No estamos confiando en Dios ciegamente, sino porque Él nos ha mostrado su fidelidad en su palabra, en su creación y en el testimonio de su obrar en la iglesia. Sabemos que su amor es infinito, su poder es ilimitado, sus propósitos son inalterables y su sabiduría sin límites. Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo no habríamos de confiar en Él? Considera que el Señor es quien forma la luz y crea las tinieblas, quien trae bienestar y crea calamidad, y quien anuncia el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Isaías 45, 7 y 46, 10. Ni siquiera las personas con todos sus dilemas, fracasos y rebeldías escapan de su mano soberana. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Proverbios 21:1. Una de las tentaciones más grandes que podemos enfrentar es cuestionar a Dios en medio del sufrimiento. Incluso Job, a quien Dios llamó intachable y recto, Job 1:9, al inicio de su experiencia llegó a cuestionar al Señor cuando su angustia era muy grande. Job hizo unas 60 y tantas preguntas a Dios y al menos 16 de ellas tuvieron el siguiente tenor: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? El Señor ni se inmutó con sus preguntas. No le ofreció ni una sola respuesta de lo que estaba haciendo con su vida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no necesita dar explicaciones, porque es soberano. Pero si nos concede sus preciosas y maravillosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Él lo ha dispuesto así, porque vivir con los ojos en las promesas de Dios demuestra nuestra confianza en Él. Cuando yo me quejo, la respuesta de Dios nunca será quitarme al instante aquello que me aflige. Su respuesta será transformarme. Cuando Él me transforma, sucede una de dos cosas. El problema ya no me molesta ni me preocupa, o Dios lo hace desaparecer. Una observación más. Dios con frecuencia no nos da respuestas a nuestras interrogantes porque sabe que en muchas ocasiones no seríamos capaces de entenderlas. Lo mismo ocurre cuando un niño de 5 años pregunta cómo entra un bebé al vientre de una madre. Nuestra respuesta a esa pregunta del niño siempre será limitada por razones obvias. Él no entendería nada acerca de un espermatozoide y de un óvulo, como tampoco entendería cómo llega ese espermatozoide hasta las trompas de falopio para fecundar un óvulo. Imagínate a Dios explicándonos las complejidades del mundo terrenal y universal en el ámbito de lo material y luego en el plano espiritual. Creo que terminaríamos más confundidos que cuando hicimos las preguntas. Ante esto, solo podemos preguntarnos: ¿quién puede penetrar su mente? Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero?
¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11, versículo 33 a 36. Recuerdo una persona de mi congregación que tenía un jefe muy difícil y vivía quejándose de él en cada oportunidad que tenía. Durante nuestras conversaciones traté de mostrarle cómo Dios podía estar usando a su jefe para moldearlo y hacerlo crecer cada vez más parecido a Jesucristo. Después de un tiempo, finalmente aceptó esa realidad y comenzó a orar por su jefe. Un tiempo después le pregunté cómo iba la situación con el jefe y me dijo entusiasmado: ¿puedes creer que lo cambiaron la semana pasada? Le respondí: claro, porque dejaste de quejarte. Dios realizó su trabajo y ese instrumento de sufrimiento cumplió su propósito. Es posible que si el Señor no ha quitado todavía la aflicción es porque de alguna manera quiere seguirla usando para nuestro bien. Lo importante es que nos concentremos en Dios y no en la fuente del dolor. Si logro poner al Señor en primer lugar, entonces podré caminar más tranquilo y seguro, sabiendo que sus planes son mejores que los míos. ¿Qué de los desastres naturales? Para algunos es comprensible aceptar que sufrimos por nuestro pecado o el del otro, pero se horrorizan al ver las muertes de miles de personas por causa de un desastre natural, como un terremoto, un huracán o una pandemia, como hemos visto en nuestros días. ¿Dónde está Dios cuando las fuerzas de la naturaleza se desatan y causan calamidades? Dios nos enseña en su palabra que Él es responsable de todo desastre natural e incluso de las discapacidades humanas como ceguera o sordera. No hay razón para excusar a Dios por lo que pueda estar pasando en el mundo. Él es soberano y hace lo que le place. Salmo 115:3. El profeta Amós es muy directo cuando pregunta: si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Amós 3:6. Dios está en absoluto control de cualquier desastre natural. Isaías 45:7. Cuando Jonás se rebeló contra Dios, él envió una tremenda tormenta. Cuando una tormenta arreciaba sobre la barca en que iba Jesús y sus discípulos, bastó la orden del Señor para que las aguas se calmaran. Por ejemplo, cuando nosotros oramos ante alguna amenaza de huracán, lo hacemos porque sabemos que Dios tiene el poder para detener los vientos. Lo hacemos también porque creemos que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Salmo 46, versículo 1 al 3. En una ocasión hubo un temblor en California, Estados Unidos. Como consecuencia, varios pastores del estado se reunieron para dar un mensaje conjunto. Ellos dijeron que Dios no tenía nada que ver con lo que había sucedido. Al final de la reunión se le pidió a uno de los pastores que dirigiera al grupo en oración. Este pastor empezó a agradecer a Dios porque el terremoto ocurrió a las 5 de la mañana y no durante horas laborales. Yo me preguntaba entonces, ¿Dios tiene que ver o no tiene que ver con el terremoto? Si Dios no tuvo relación alguna con el terremoto, ¿por qué dar gracias a Dios por la hora cuando este ocurrió? Hasta pastores pueden ser inconsistentes a la hora de evaluar la experiencia de sufrimiento en esta vida. Decir que Dios tiene el control de los desastres no es ser fatalista y mucho menos debe generarnos una actitud pesimista que nos haga decir, no hay más remedio. Todo lo contrario, el fatalismo es resignación ante las circunstancias que son como son, asumiendo que no hay nada que hacer porque no hay motivo ni propósito. La providencia de Dios, de lo que acabamos de hablar, declara que el Señor tiene planes sublimes, aunque nosotros no podamos entenderlos. Es posible que podamos tener diferencias con respecto a las causas inmediatas de un desastre. Los fenómenos naturales que surgen son consecuencia de la tempestad de los vientos, fallas tectónicas y de otras causas naturales semejantes. Pero todos debemos estar de acuerdo en la causa final, que es el mismo Señor. Usaré el ejemplo de un terremoto para explicar cómo el famoso filósofo Aristóteles distinguía 4 causas distintas. La causa material es la sustancia o materia responsable de algún evento. En el caso bajo análisis, esa causa es la tierra o el subsuelo. La causa es la característica que distingue una cosa de otra.
En un terremoto podríamos decir que la causa formal fue la falla en el subsuelo que estuvo presente en esa región, pero no en otras. La causa eficiente es el factor desencadenante de un evento. En este caso particular podríamos decir que fue el peso de la capa tectónica superior que no pudo ser soportado por las capas de más abajo. La causa final es el propósito para el cual algo fue hecho. En este caso esa causa es Dios y los propósitos que Él se propone cada vez que permite alguna calamidad. Dios creó la naturaleza para que funcionara perfectamente, pero el pecado del hombre arruinó la estabilidad de la creación. La naturaleza está descompuesta porque participa de la caída. Dios no evita ese mal funcionamiento porque sería como evitar los efectos de la caída y las consecuencias inevitables del pecado. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios tiene diferentes motivos para usar esas disfunciones presentes en la naturaleza, a veces como juicio, Amós 4, 6 a 11, otras veces para cumplir con sus planes de bien, como en el caso de Jonás y la tormenta, en otras oportunidades para glorificar su nombre mostrando misericordia en medio del dolor y también para traer al ser humano a sus pies y con frecuencia para traer salvación al hombre, como la cruz de Cristo, y otras veces para santificarnos, como explica Pedro en su primera carta y como hace Pablo en múltiples porciones de las suyas. Todos nosotros debemos descansar en el Señor. Mi reposo no está en que las cosas van a salir bien. Según yo entiendo el significado de bien, las cosas van a salir verdaderamente bien porque el bien verdadero es el que Dios tiene en sus planes. ¿Cuál es ese bien verdadero? Su gloria y mi transformación a su imagen. Romanos 8:28. Venga lo que venga, todas las cosas cooperarán para ese bien. Las bendiciones del sufrimiento. Anteriormente citamos el Salmo 119:71. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que el salmista, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos? Las escrituras nos muestran que el sufrimiento no es solo algo que tenemos que soportar mientras habitamos en este mundo caído. El sufrimiento también es algo que puede traer bendición a nuestras vidas. La obediencia es una de esas bendiciones. A través de la aflicción, Dios nos enseña a caminar en obediencia conforme a su voluntad. Otra bendición es el quebrantamiento. David adoraba al Señor con esas palabras. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34:18. A través de las circunstancias dolorosas, Dios cultiva la humildad de nosotros y nos lleva a buscarle a través de la palabra y la oración. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Es importante notar que sufrir no es lo mismo que ser quebrantado. A veces la gente sufre mucho, pero sus corazones permanecen inquebrantables, como el caso del faraón durante el éxodo hebreo y la mayoría del mismo pueblo hebreo. Pero podemos sufrir bien cuando el Señor abre nuestros ojos. Y en medio de todo ese dolor, cuando mis emociones han sido aplastadas, reconozco que en mí no hay nada bueno y que no tengo mérito alguno que me favorezca delante del Señor. Hasta el aire que respiro es un regalo inmerecido. Esa es la actitud correcta de alguien que ha sido verdaderamente quebrantado. Esa es también una bendición que todo creyente debe anhelar y por eso debemos orar continuamente. Señor, si es necesario, quebrántame. Prestemos atención a la forma en que el salmista presenta sus ideas delante del Señor. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Salmo 66, 10 al 12. Notemos el orden de las ideas. 1. Nos has probado. Es ahí donde salen a relucir nuestros pecados. 2. Nos has refinado. Ha empezado un proceso de santificación. 3. Nos sacaste en lugar de abundancia. La santidad es requerida para manejar la abundancia. Por eso frecuentemente esta llega al final, porque sin ella no sabemos cómo manejarla con rectitud.
El quebrantamiento produce un corazón que se deja enseñar porque es manso y sensible a la voz de Dios. Todo esto lo hace ser cada vez más sabio. Por el contrario, cuando un corazón no quebrantado experimenta las bendiciones de Dios, cree que se las merece. Cuando un corazón no quebrantado experimenta la gloria de Dios, cree que Él es quien la ha producido. Cuando un corazón no quebrantado experimenta el poder de Dios, hace alarde de ese poder, lo usa y lo abusa. Cuando un corazón no quebrantado experimenta los privilegios de Dios, llega a creer que esos privilegios son derechos. Cuando un corazón no quebrantado recibe un don, llega a creer que ese don es una destreza innata que Él ha desarrollado. Por todas estas razones es que necesitamos ser quebrantados en las manos de nuestro buen Dios, que Él nos ayude y sea glorificado en medio de nuestro dolor.